estimados amigos de Guanevisión, estimados estudiantes, hoy quiero saludar a algunos estudiantes de unos colegios donde yo me inicié como profesor de secundaria y a quien también los quiero mucho. Me estoy refiriendo a mis alumnos del Colegio Balbino García, sección nocturna, y a los colegios y al colegio Comultrasan, que se llamaba en esa época, hoy Gimnasio Superior, a quien también le debo mucho de esto que hice en la vida, como fue ser maestro. Hoy quiero no hacer un análisis de una novela, ni hablar de un libro en especial, pero sí quiero, como maestro que fui, hablar algo importantísimo que es para los niños, y es lo que conocemos como la literatura infantil. Literatura que hoy, pienso yo, está un poco olvidada. Hoy se le deja a la televisión películas infantiles con mucha violencia, sin que nadie oriente ni dirija a los niños que ven estos programas. ¿Qué es la literatura infantil? Fácil definirla. Pues son los libros, los poemas, los versos, las canciones, el folclore dirigido a los niños. Y son conjuntos de textos que se han condensado y que son aptos para pequeños. Aunque hay que advertir que muchos de esos libros nunca fueron escritos para los niños realmente, sino que fueron hechos para adultos, pero los han tomado como libros infantiles. Y me refiero a estos libros, nada más. Los viajes de Gulliver, La isla del tesoro, El libro de la selva, de Rudyard Kipling, El platero y yo, un lindísimo libro de un escritor de la generación del 98 en España, que se llama Juan Ramón Jiménez. Estos libros fueron para adultos, pero fueron tan hermosamente hechos que causan placer y causan un elemento lúdico en los niños que lo leen. De la literatura infantil se ha dicho mucho, muchísimo. Algunos dicen, la ponen como un triángulo, en el que el primer ángulo está la literatura, el libro, el poema. En el segundo están los niños, y en el tercer ángulo está la función educativa del libro. Pero aquí hay que mirar varias cosas. Cuando usted como maestro lee un cuento infantil, hace leer un cuento infantil, hay profesores que se dedican solamente a la parte moral del libro, a las enseñanzas, a los valores que se pueden derivar de allí, pero se olvidan de la parte lúdica, de la parte placentera, de la emoción que causen los niños esa lectura para imbuirles solamente la cuestión moral. A veces los libros, con la definición que yo di del triángulo, no está completa porque falta la tradición oral. Y la tradición oral es un elemento riquísimo para la mente de los niños. La literatura infantil en la Edad Media no la hubo. No la hubo, ustedes recuerdan que todo era religioso, aunque ya se conocían las fábulas de Esopo. Recuerden que Esopo es el mejor fabulista, es un griego que vivió hace mucho tiempo, se nos conocían las fábulas, pero el siglo de oro de la literatura infantil es más o menos el siglo XIX y empezado más o menos en el siglo XVII. Hay muchos escritores que hoy son los genios de la literatura infantil. Los nombro ahora, después miramos sus obras. El señor Hans Christian Andersen, un danés. Los hermanos Grimm, dos hermanos que se llevaban más o menos un año de edad, de Alemania. El señor Oscar Wilde. Aquí en Colombia podríamos nombrar a Jairo Aníbal Niño, podríamos nombrar a Rafael Pombo y muchos otros. Hoy la producción de libros infantiles es súper numerosa. Muchos maestros se han dedicado a escribir libros para niños con su experiencia y realmente han hecho cosas muy valiosas. Cuando el niño tiene más o menos de 3 a 6 años, que está iniciándose, pues generalmente hay que mostrarles libros de folclore, donde hay versos, danzas,
poemas muy pequeños, y los niños en esa época ya tienen un gran poder de memorización y los aprenden fácilmente. Luego ya vienen los niños un poquito mayores, de 6 a 9 años, y lógicamente los libros serán un poco más largos, digamos así. Y entonces la literatura infantil ya se presta como una actividad eminentemente comunicativa, que mejora la conversación de los niños. El maestro debe aprovechar estos cuentos para trabajar los personajes, la introducción del libro, las peripecias, el nudo, como llaman, y el desarrollo, la parte final. Los personajes de los libros, pues ahorita vamos a ver y ustedes tendrán su propia opinión. Dentro de la literatura infantil hay unos libros que son ilustrados, hermosos libros, cuyas figuras atraen visualmente al niño y él le da gusto pasar esas páginas. Hay que comprarle a los niños pequeños libros ilustrados. Pero aquí hay una cosa que tengo que decir. Hay padres de familia que le compran a los niños libros preciosos, pero lo ponen en la biblioteca, en sus anaqueles, no al alcance de los niños, y no se los dejan manipular. Esos libros son para que los niños lo lean, lo vean, todo. Y si dañan un libro no hay problema, pero el niño tiene que familiarizarse con el libro. ¿Para qué le compran libros a los niños si el niño no los puede disfrutar? Entonces hay padres que la cosa no les funciona. En los libros infantiles hay unos libros de literatura tradicional, donde se cuentan leyendas, mitos, fábulas, cuentos de hadas, cuentos de ciencia ficción y biografías de personajes famosos. Se les compran libros de poesías y versos infantiles, teatro infantil. Y entonces aparecen los teatrinos, las marionetas, cosas que emocionan al niño. ¿Para qué sirve la literatura infantil? Dirán algunos, pues ¿cómo no va a servir? La literatura infantil incentiva la creatividad del niño, lo hace vivir una fantasía que es gozosa para el niño. Y hay una relación directa para aprender a leer y los libros, así ya ilustrados. Va tomando la relación entre los grafemas y los fonemas, es decir, entre las letras y sus sonidos. Luego esos libros, así no tengan palabras y tengan pocas, son un elemento importante para el mejoramiento de la lectura. Les amplía el léxico. El niño es curioso y pregunta al profesor o al papá o a la mamá, ¿qué quiere decir esta palabra? ¿Y esto qué es? Y otra cosa importante, esos libros, es que van manejando, van trabajando para que el niño adquiera el hábito de la lectura. Por eso yo les recomiendo que regalen libros. Hoy lastimosamente las librerías se están acabando porque la gente cada vez lee menos. Ahora, todos los cuentos tienen una actitud moralizante, una especie de moraleja, todos los libros infantiles tienen que dejar en los niños algo positivo, algo bueno. Pero como les digo, no hay que desvirtuar la situación lúdica con la parte netamente moral. Hay que dejar que los niños disfruten el placer, el gusto, la fantasía de esos cuentos, así tengan mucha ciencia ficción. Es importante que el profesor seleccione los libros según la edad, los conocimientos, el medio ambiente para los niños. No todos los libros sirven para el propósito que dirige el profesor. Ahora, estos cuentos se han tratado de desmitificar, de quitarle tanta ficción y pasarlos a la realidad. Y créanme, no ha dado un buen resultado. Ahora hablemos de los personajes y de esto que sí vale la pena que lo comentemos y que ustedes hagan su lectura crítica, que ustedes saquen la conclusión. En la mayoría de cuentos infantiles hay hadas, hadas madrinas, que son mujeres que se crearon en Grecia, el hada del agua, del aire, de la tierra, y a veces son mujeres muy lindas,
que tienen alas de mariposas. Hay duendes, un hombre pero que es muy pequeño, una especie de enano. Hay brujas, inclusive que se comen los niños. Ojo, la violencia. Hay ogros que también se los comen. Hay lobos que se tragan los niños. Evidencia, Caperucita Roja. Hay madrastras malévolas que echan niños en aguas hirviendo. Hay padres que degüellan a sus propios hijos. Hay abandono de niños en la mitad de una selva. Como podemos ver, analizándolo aquí, leyendo críticamente, los cuentos de los niños tienen muchísima violencia. Entonces, hay que saber trabajar eso. Y el niño pues no siente tanto miedo en algunos cuentos, pero sí hay que moderarles un poquito la violencia en la forma como se analiza el cuento. No hay que quitarle la fantasía. Hay un libro que se llama La violencia en los cuentos infantiles. Y ese autor despotrica de los cuentos por la cantidad de violencia que le estamos metiendo a los niños desde muy tempranas edades. Ustedes profesores, ustedes alumnos que han leído libros de estos, cuentos de estos, tienen la palabra si les ha hecho bien, les ha hecho mal. La psicología a veces le dice a uno que a los niños hay que decirles totalmente la verdad. Que si un niño pregunta cómo nacen los niños, cómo nacen las personas, hay que no decirle mentiras, que acabemos con el cuento de la cigüeña que los trae de París, que acabemos de la semillita que siembra el papá y que le digamos escuetamente las cosas. Yo pienso que no. Yo pienso que al niño no hay que quitarle su fantasía, hay que saberla dosificar, pero el niño es feliz con esto y él cree en esas cosas, la cigüeña por ejemplo, pero llegará el momento, eso sí, en que hay que contarle la verdad, pero no de un solo tajo quitarle esa fantasía hermosa a los niños. Autores importantes de cuentos infantiles, muchos. Como digo, hay autores muy importantes que ustedes conocen, recordémoslos. Los hermanos Grimm, Jacobo y Wilhelm Grimm en Alemania, Jacobo y Guillermo Grimm, dos hermanos que se llevaban una edad de un año entre uno y otro, y fueron famosos. Y sus cuentos hoy retumban en la mente de los niños, en los canales de televisión. Veamos algunos cuentos de ellos. Blancanieves y los 7 enanos, La Cenicienta, Barba Azul, Hansel y Gretel, Rapunzel, La Bella Durmiente del Bosque, El Gato con Botas, Pulgarcito, Barba Azul. Inclusive, como habíamos hablado de la violencia de los cuentos, estos cuentos fueron censurados por la crudeza que tenían los cuentos. Y los hermanos Grimm se defendieron diciendo que esos cuentos ellos no lo habían escrito para niños. Veamos la situación. Escribieron más de 200 cuentos. Ahora, cuando voy a seguir nombrando autores con cuentos, ustedes van a encontrar el mismo título del cuento. Lo que pasa es que ellos en muchos cuentos no los inventaron, sino que tomaron como el mito, la leyenda de la tradición oral y los fueron haciendo literatura. Y uno de los que trabajó mucho en eso es un francés que se llama Charles Perrault, Francia, siglo XVIII. Y él es famoso porque empezó a darle forma literaria a los cuentos. Fue manejando el idioma hasta darle literatura hermosa a esos cuentos. Por eso hay algunos repetidos. ¿Cuáles? Pulgarcito, Barba Azul, La Bella Durmiente, Caperucita Roja, que es un cuento famosísimo, se le debe a Charles Perrault. Y les quitó un poco de crudeza de eso que criticaron a los hermanos Grimm. Otro autor muy famoso de Dinamarca es Hans Christian Andersen, a principios del siglo XIX.
Y tiene obras maestras, El Patito Feo, La Sirenita, El Soldadito de Plomo, Los Cuentos de María Ganso. Tiene una obra que se llama La Vendedora de Fósforos. Y algunos aquí en Colombia dicen que ese cuento le sirvió a un productor de cine colombiano para hacer La Vendedora de Rosas. Realmente no he profundizado en ese tema. Las fábulas. Las fábulas que hoy leen los niños y que leímos y que tenemos que seguir leyendo los adultos. Se dice que en Grecia Esopo empezó a escribirla no para niños, sino para manejar los adultos, que los adultos entendieran a través de la conversación de animalitos y de actuaciones de animales los comportamientos buenos y malos de la actividad humana. Entonces ahí está indudablemente Esopo. Hay un francés que se llama Jean de La Fontaine, gran fabulista francés. Hay dos españoles, Félix María Samaniego y Tomás de Iriarte, y entre ellos hicieron unas grandes obras que se llaman fábulas, fabló. Y hay fábulas que enseñan mucho. La zorra y las uvas, por ejemplo. Esa zorrita que no fue capaz de alcanzar las uvas y las quería, y que cuando no las alcanzó empezó a hablar mal de ellas. Ah, no, es que están verdes. Ah, no, no sirven para nada. Como cuando uno quiere lograr algo con mucha necesidad y ansiedad y no lo consigue. Entonces, como no lo consigue, empieza a hablar mal. Aquellos que van a conquistar una niña y la niña no les para bolas, después, ah, no, es que ella es muy coqueta, es que ella no sé qué. No, y no lo hace como la zorra, que no pudo adquirirlo. Eso es lo que hay que tratar de hacerle ver a los niños, a pesar de cosas tan sencillas. El perro y el cocodrilo, no hay que creer en los enemigos. La tortuga y el águila, fabulosa fábula. La tortuga y el águila. Una tortuguita que le dice al águila, yo quiero volar. Y el águila le dice, pero tú quieres volar si tú no tienes alas. Y la tortuga le dice, no, yo no tengo alas, pero enséñame a volar. Dice el águila, bueno. Y la coge del caparazón con sus garras. Dice, elévame. Y el águila empieza a subirla y a subirla y a subirla. Y le dice, ¿y ahora qué? Dice, ahora suéltame que yo voy a volar. Y el águila la suelta. ¿Y qué creen que le pasó a la tortuguita? Se cayó y se mató. Moraleja, nosotros no debemos ansiar y hacer cosas que no podemos hacer. Otra fábula muy famosa y que a mí me gusta, y que cuando fui profesor de primaria la manejaba, el burro flautista. Va un burro por el camino y se encuentra una flauta. Y coge la flauta en su hocico y resopla el burro. Y la flauta suena bonito. Y el burro vuelve y lo hace y la sopla y la flauta suena. Y entonces el burro dice, ¡ah! ¡Qué buen músico que soy yo! Pues uno puede enseñarle a los niños que hay gente que por accidente le suena la flauta y entonces se creen lo máximo en el mundo. Hay escritores y libros que tenemos que leer en la vida. Si a ustedes no se los leyeron cuando eran pequeños, léanlos ahora. El Principito. El Principito es uno de los libros más hermosos que alguien haya escrito, un francés, Antoine de Saint-Exupéry. Libro hermoso de un niño que viaja por los planetas, que nos muestra lo malo, lo feo de la vida. Leamos a Julio Verne, que a pesar de esa ficción, vale la pena. 20.000 viajes 20.000 leguas de viaje submarino, Viaje al centro de la Tierra, La vuelta al mundo en 80 días. Vale la pena que leamos a Verne. El libro de la selva de Rudyard Kipling, inglés, Una selva hermosa. Charles Dickens, otro escritor inglés, que escribió un cuento lindísimo de Navidad, el cuento de Navidad, que dicen que es el mejor libro. La isla del tesoro,
de George Louis Stevenson, de aventuras del mar. Los viajes de Gulliver, de Jonathan Swift, un hombre que va a Lilliput y se encuentra con los enanos, país de los enanos, se encuentra con los gigantes. Un libro precioso también. Hoy se están haciendo como libros infantiles tomados de obras que no son ninguna vez. Por ejemplo, Mi primer Quijote. Entonces cogen al Quijote de la Mancha, esa majestuosa obra, la mejor en español, y tratan de adecuársela a la mentalidad de los niños. Y así con todas las demás obras. Colombia, yo voy a hablar de solamente dos escritores. Rafael Pombo se dice que es el mejor fabulista, cuentista de los niños. Yo tengo ahí mis dudas. Yo pienso que Rafael Pombo es más poeta romántico que fabulista, pero lo conocemos por las fábulas que son hermosas. Rafael Pombo, diplomático, fabulista, poeta, y también escribió El gato con botas, El renacuajo paseador, La pobre viejecita, El gato bandido. Mirringa dijo a su mamá, voy a volverme pateta, y el que se meta conmigo morirá. Mirringa, mirronga, y es un poeta muy famoso. Y se han hecho canciones, se ha hecho cine con esto de Rafael Pombo. Y otro gran escritor de cuento infantil en Colombia es un boyacense. Su nombre, Jairo Aníbal Niño. Bueno, tiene mi mismo apellido. Nació en Moniquirá en el año de 1940 y murió hace 8 años, en el 2010. Tuve la fortuna de hacer cursos de literatura infantil con este señor. Y escribió obras de teatro como El Monte Calvo. Se ganó el premio ENCA de literatura infantil con Soro. Escribió La Madriguera, La alegría de querer. Recuerden que nosotros teníamos una cartilla aquí que se llamaba la alegría de leer. Él escribió la alegría de querer. Puro pueblo, El hospital y la rosa, Los superhéroes. Y sus personajes no eran obreros, eran campesinos, eran niños pobres, indefensos. Y miren los poemitas, tiene unos poemas preciosos, que no solamente los niños los disfrutan, nosotros los disfrutamos. Veamos algunas cositas de Jairo Aníbal Niño, mi maestro en unos cursos en Bogotá de literatura infantil. Dice, usted es una persona adulta y por lo tanto sensata, madura, razonable, con una gran experiencia y que sabe muchas cosas. ¿Qué quieres ser cuando seas niño? Divino, ¿no? Precioso el mensaje. Esto que es una lección. Paula, ¿usted sabe qué es una oveja? Sí. La oveja es una nube con paticas. Definición de oveja para los niños. ¿Qué es el río? El río es un barco que se derritió. ¿Qué es una gaviota? Es un barquito de papel que aprendió a volar. ¿Y qué es el mar? Para el pez volador, el mar es una isla rodeada de tierra por todas partes. ¿Y qué es el silencio? El silencio son 6 cuerdas sin guitarra, del maestro Jairo Aníbal Niño. Y este poema, para los niños enamorados, lo escribió y se llama Por ti. Me he convertido en delincuente, en un ratero, en un amigo de lo ajeno, que será perseguido por todos, incluyendo al policía de la esquina, al profesor de moral y al prefecto de disciplina. Por ti, ayer tarde me convertí en un ladrón de flores. Qué hermosura, qué candidez. Y esto, un poema
con las notas musicales. Y Jairo Aníbal Niño dice, do, re, mi, fa, sol, la, si. ¿Sí? Sí, mi sol, sí. Hermosísimo. Para terminar este momento tan importante de la literatura infantil, de poner en primer plano lo más hermoso de la naturaleza, los niños. Y siempre decimos que los niños son el futuro. No, los niños son el presente y vivamos con él el hoy. Por eso este cuento, lastimosamente no tengo la prosa de Oscar Wilde, que escribió cuentos infantiles famosos como El gigante egoísta, El príncipe feliz, pero este me tiene encantado. Se llama El ruiseñor y la rosa. Para sus niños, para ustedes, señor padre de familia, para ustedes, exalumnos. El cuento dice así: ella me dijo que bailaría conmigo, pero tengo que llevarle una rosa roja. El príncipe mañana hace un baile y ella va a ir al baile, y si yo consigo una rosa roja, pues voy a bailar toda la noche con ella. Seré el hombre más feliz, decía el muchacho. Ella pondrá su cabeza en mi pecho, la tendré cerca. Y se fue a mirar al jardín y vio que no tenía rosas rojas. Y empezó el problema. No hay ni una rosa roja en todo mi jardín. Empezó a gritar el muchacho estudiante, ¿qué hago? Y sus bellos ojos, estoy tratando de leer literalmente, y sus bellos ojos se llenaron de lágrimas. Pero de qué cosas tan insignificantes aparece la felicidad. Una simple rosa roja me hace el hombre más feliz, y sin embargo no hallo esta cosa tan simple. En un árbol, en una encina, había un ruiseñor que cantaba lindísimo todas las noches, todos los días, y vio al muchacho triste, y se dio cuenta de que el muchacho le faltaba una rosa roja para llevársela a su amada y que fuera feliz en el baile. Y el ruiseñor decía, he aquí el verdadero enamorado, sufre todo lo que yo canto, todo lo que es alegría para mí es pena para él. Realmente el amor es algo maravilloso, es más bello que las esmeraldas y más raro que los finos ópalos, perlas y rubíes no pueden pagar esto. Y el muchacho triste decía, mañana estarán los músicos en el estrado, tocarán sus instrumentos de cuerda, y mi adorada, mi niña, mi amada, mi novia, bailará los sones del arpa y del violín con otros. Sus pies no tocarán el suelo, pero conmigo, sin la rosa roja hallada, no bailará. Se dejaba caer en el césped del muchacho y gemía, lloraba. Pasó una, ¿cómo se llama? Una lagartija, y le dijo, mira, estoy llorando, dice que por una rosa roja. Y una mariposa que también pasó dijo, pero este sí es un bobo, ¿no? Por una rosa roja llorando, y lo vieron como una tontería para ellos, cuando era lo máximo para el muchacho. El ruiseñor, que quería al muchacho, se propuso ayudarlo y buscar la rosa roja. Fue a un jardín donde había unas rosas y gritó, dame una rosa roja. Y las rosas le contestaron, el jardín les dijo, no señor, mis rosas son blancas, blancas como la espuma del mar, más blancas que la nieve de la montaña. Si quieres una rosa roja, ve y busca a mi hermano, que también tiene un rosal. Y se fue a otro rosal y le grita, dame una rosa. El ruiseñor le grita, dame una rosa roja. Y el rosal dijo, no se puede, mis rosas son amarillas, tan amarillas como los cabellos de las sirenas que se sientan sobre el tronco de un árbol,
más amarillas que el narciso que florece en los prados. Pero si quieres, va donde mi hermano, que también tiene un jardín. Y otra vez el ruiseñor vuela y le dice, dame una rosa roja y te cantaré mis canciones más dulces. Pero la rosa, el rosal, meneó la cabeza. Mis rosas son rojas, pero el clima, el invierno, las heladas me han marchitado. No hay rosas rojas. Y el ruiseñor le dice, pero necesito solo una rosa roja. ¿Cómo la consigo? Y la rosa le contesta, sí la puedes conseguir, pero tienes que hacer lo que yo te diga. ¿Estás dispuesto? Digo, claro. El amor vale más que mis canciones. Y entonces le dice, si tú quieres una rosa roja, tienes que venir por la noche. Cantarás para mí durante toda la noche y las espinas mías atravesarán tu corazón. Cantarás para mí y por tus venas correrán tu sangre que entrarán en mí y me convertirán en roja. El ruiseñor, que quería tanto al muchacho, dice, bueno, la muerte es un buen precio para ver a dos enamorados felices. Y entonces se fue, llegó a la encina y le dijo lo que iba a hacer, y el árbol lloró porque se le iba a ir lo que lo hacía feliz por las noches, el canto del ruiseñor. Y pasa por donde está el muchacho llorando y le dice, no te preocupes, te conseguiré la rosa roja. Sé feliz, tendrás tu rosa roja. La crearé con notas de mi música, con la sangre de mi propio corazón. Y se fue. El muchacho no entendía lo que le estaba diciendo, pues él no estaba muy ducho en cosas del amor. La encina lo despidió y le dijo, cántame tu última canción. Y el ruiseñor le cantó al árbol donde posaba y tenía su nido una canción hermosa y dulce. Y se va al rosal marchito a buscarle la rosa roja a su amigo. El muchacho se queda dormido y el ruiseñor coge una rosa y empieza a hundir las espinas en su cuerpo y empieza a cantar las melodías más bellas y dulces, pero su sangre iba saliendo e iba entrando a esa rosa marchita y casi blanca. Y la rosa le dice, más duro tienes que meterte mis espinas en tu corazón. Y el pajarito se introduce las espinas en el corazón y canta, lindo, pero empieza a desfallecer porque su sangre salía. Y la rosa blanca marchita empieza a ponerse en la rosa más hermosa, una linda rosa roja. Canta, sigue cantando. Y cada vez que cantaba y su sangre salía, la rosa se convertía en la más hermosa. Y el pajarito muere. Y queda la rosa roja más hermosa. Cuando el muchacho se despierta en la mañana, esa rosa ya estaba en su jardín. Y se contenta. Dice, mira, esto es lo que yo necesitaba. Pero su amigo, el ruiseñor, había muerto por él. Y se lleva la rosa roja donde la niña, que su papá era un profesor, y le dice, mi amor, hoy bailaremos, hoy te tendré en mis brazos en la fiesta. Y la niña displicentemente le dice, ¿que hoy bailaremos? Yo no voy a ir al baile contigo. A mí me invitó ya el hijo del chambelán, que fue a bailar con él toda la noche. Ya no me importa esa rosa roja. Además me dio joyas, y las joyas valen más que las rosas. El niño, ¿se imaginan ustedes lo que siente un hombre? Que su amada, después de pedirle eso para darle su amor, se lo niegue. Y empieza a llorar y se va con la rosa. Y la niña dice, no importa, es un pobre estudiante, ni siquiera podrá tener las hebillas que tienen las hijas el hijo del chambelán que va a bailar conmigo. Y el muchacho tira la rosa a la calle y pasa un carro y se la destruye.
y se va a su casa llorando y a estudiar. Este es el cuento del Ruiseñor y la Rosa. Léanlo, háganselo vivir a sus alumnos, que lo interpreten, que hagan teatro, que lo cuenten, que dibujen, y veamos el arma tan grande que tenemos los maestros en los cuentos infantiles, inclusive en secundaria. Lean cuentos infantiles, no descuidemos la imaginación de los niños. Amor por la lectura, por favor. Muchas gracias.